Bien. Yo puedo, esperar que no te lea. Deme un segundo. Se ve que los chicos se están enterando de la cuestión y están entrando tarde. Si no lo hacen voluntariamente, no se preocupen. Sotelo siempre tiene el plan B, que es lo que vamos a hacer ahora, que es... Esperen que no me deje copiar el maldito enlace. Que es leer, yo lo voy a leer ahora desde el aula, ¿sí? La idea es hacer una corrección colectiva de la verdad que es... Y se hizo la magia. Gracias, Johan. Bien. Entonces, ¿hay algún voluntario que quiera leer su trabajo? Profe, disculpe, la compu con la que hice la tienen mis papás en su casa, por eso no me ofrecí leer. Bien. Ah, bueno, no importa, Fabi. Ahí voy a leerlos yo desde el aula. Bueno, ¿algún voluntario más antes de que yo lo haga por mi cuenta? Tienen a tiempo de que sea voluntario. Bien, bueno, entonces vamos a hacer así. Miren, voy a compartir pantalla y les voy a mostrar algo de lo que también vamos a charlar hoy. Vamos a ver. ¿Ustedes, ahí Mir, se ve lo que estoy mostrando? Miriam, o algún alumno que me hable. Porque sí, profe, se ve. Dilo, sí. Bueno, ven que dice, esto que ven ustedes acá es lo que nosotros vemos cuando ustedes presentan los trabajos, ¿ven? Así nosotros los recibimos. Fíjense lo que dice acá, que en la comisión A hay 175 participantes y recién hasta ahora han enviado 6 trabajos, ¿no? Faltan 12 horas, no vamos a ser tan malos de pensar de que no van a mandar nada. Nosotros entramos acá y vamos a ver un trabajo aleatoriamente que sea de la comisión A, vamos a decir que se haya enviado y que requiera calificación. Y esto es al que le toca, la suerte loca. Yo no los estoy viendo porque vieron que el Meet tiene esto que es de complicado. ¿Vieron cuando yo les digo, les decimos con los profes que manden en PDF? Es por esto, porque si ustedes lo mandan en PDF, lo abre acá en la pantalla que yo les muestro, ¿ven? En cambio, si lo abren en Word, aparece en esta parte donde dice el archivo y lo tenemos que descargar y se abre en otro lugar. Y eso nos lleva tiempo de lectura. En cambio, ustedes, si lo mandan en Word, lo abre de toque. Nosotros solo lo navegamos desde acá. Por eso le pedimos que manden en PDF. Bien. Lo que vamos a hacer... Esperen que voy a dejar de compartir porque quiero darle entrada a los compañeros que ingresaron. Y les voy a contar lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a tener la clase dividida en dos. Una, vamos a trabajar sobre los trabajos presentados de ustedes,
vamos a leerlos, vamos a recuperar el concepto que se ha visto y vamos a hacer una lectura, vamos a reparar una lectura de una escritura de manera colectiva, ¿sí? Yo recuerden que no los puedo ver porque el Meet, cuando compartimos pantallas pasa esto que yo no los puedo ver, pero ustedes sí se pueden ver. Y después la otra mitad de la clase lo que vamos a hacer es ver el proceso de gestación textual. El lunes que viene vamos a volver a recorregir entre todos estos textos que estamos escribiendo y el próximo lunes, o sea, este lunes no, el otro vamos a empezar, y esto se lo digo para Miriam para que ya vaya pensando, vamos a ver texto y propiedades textuales, ¿sí? O sea que nosotros ahora vamos a trabajar después de ver todas las posibilidades que hay sobre escribir, la construcción de la imagen discursiva, las distintas expresiones dentro del escribir que vimos con distintos autores, con Murakami, con Borges, vimos desde el rock. Bueno, ahora ya estamos entrando, a partir también de las propuestas teóricas de Casani, estamos entrando a la escritura en sí. La elaboración del protocolo de escritura es un primer paso. Era la tarea que tenían pendiente. Ahora vamos a hacer, hoy vamos a terminar con otra tarea que es hacer la maqueta de un texto a partir de una propuesta de Halliday que se llama proceso de gestación textual. El que se colgó en hacer la tarea, cuando lleguemos a noviembre, se van a acordar de la mamá de Johan, de la mamá de Miriam, de la mamá de Sotelo, de la mamá de Dani. Y lamentablemente, por más que se acuerden de nuestras madres y la mamá de Cele, no se puede recuperar tiempos de planificación de escritura de un día para el otro. Escribir implica un proceso, ustedes lo han leído en Murakami en el libro, implica un proceso. Si ustedes se cuelgan con las tareas y quieren hacer el trabajo así nomás, porque van a decir, tanta vuelta para escribir un texto, cuando hago trata así como vieron ese sticker del gato que está con la computadora. Y sí, o sea, nadie les prohíbe que lo hagan. Ahora, la calidad de ese texto puede llegar a ser muy dudosa en la profundidad conceptual, en la construcción de las oraciones, en el abordaje de sus propiedades. Y a como hacer se puede, o sea, nosotros le venimos diciendo a ustedes estudien con tiempo y siempre aparece uno que prefirió no dormir durante 2 noches y tragarse los apuntes así, después escupirlos en un examen. O sea, nosotros no los obligamos, sabemos que lo hacen. Pero bueno, nosotros le tiramos esta posibilidad para que sepan que cada instancia de construcción de conocimiento tiene su tiempo. Y se lo decimos porque cuando evaluamos los textos, tenemos en cuenta eso. La profundidad conceptual, la profundidad en el análisis, la construcción de los textos, la profundidad de la elaboración de esos textos, que estén presentes los elementos que fuimos viendo durante el transcurso de la materia. Por ejemplo, hoy ya vamos a empezar a integrar cosas. Van a ver claramente cómo eso que hablábamos al principio del año, de la intencionalidad, del contexto, de la intertextualidad, empieza a verse puntualmente en la elaboración de un texto. Y eso no lo dijimos allá y quedó. No, eso lo vamos a evaluar. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? En estas producciones que ustedes están empezando a hacer. A nosotros nos tiene muy preocupados su poca participación en este segundo cuatrimestre, la baja en la presentación de las tareas, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es una instancia de evaluación cualitativa y vamos a colocar en las aulas esta semana un cuestionario donde queremos saber qué es lo que está pasando. Capaz que algunos han dejado, capaz que algunos, miren, me puse la crema y quedé blanca, parezco un mimo. ¿Vieron? Es que estoy con tratamiento de la rosácea, parezco un mimo. No sé hacerlo bien. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa con este tema para ver cómo los podemos ayudar. Pero quiero que sepan que estamos preocupados. Ezequiel, dime tú. Tengo una consulta. Cuando dice sobre la baja participación, porque no hubo tareas de como hacía el cuatrimestre pasado, de las clases, digamos, no recuerdo, de asistencia. No, ¿Se refiere a eso? No. De participación en las clases. Ah, ok. Si no, No había entendido eso. Si no nos participas vos, la Fabi,
me falta el compañero que, no me acuerdo el nombre ahora, que tenemos, Maxi Vera, no, tenemos un staff de participadores seriales, que son 4. Si no nos participan, esta clase es un silencio. Que nunca nos falte una Faba y un Maxi Vera en las clases, porque sería esto, imagínense. Y por lo menos han prendido las cámaras. Y se pone difícil. Y te faltó Alejandra Melino, que estaba con la mamá internada. Y Farid, Farid también. Pues tenemos un staff de participadores seriales que si no están, se nos complica bastante, y eso me refiero, Ezequiel. No tanto con la entrega de trabajo. De todos modos, ustedes pudieron ver ahora, después yo si quieren se los muestro el lunes cómo quedó, cuántos son los trabajos que presentan. Después les voy a mostrar cómo está, y Claudio, no quiero, por eso no quiero ser injusta. Hoy no sé cuántos hay, bueno, hoy hay 68, hemos mejorado en la cantidad, pero recuerden que empezamos el año siendo 1022 en la comisión, en la materia, y fíjense, 68, 69 conectados, complicados estamos. Bueno, ¿está claro con todo esto que estamos charlando ahora? Bueno. Sí, profe. Gracias. Bien, Ezequiel. No, tiene que ver con esto. Si ustedes no... Recuerden que acá hay que animarse a decir, por más que uno se equivoque, porque el proceso de escritura y de lectura es complejo, es dialógico. Y ahora vamos a empezar a hacer esto de corregir entre todos. Voy a volver entonces al tema del trabajo de la compañera, que ni siquiera me acuerdo cuál es el nombre. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a leer el trabajo. Y vamos a ver si la consigna que se dio si se cumple la consigna que se dio, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan cuál era la consigna del trabajo? ¿Qué es lo que había que hacer? Y ahora se quedan todos callados. Hacer un relato con el proceso, como si fuéramos la periodista, con la estructura del proceso de la escritura. Bien, el protocolo. Lorena, con esa foto de verano ya me estoy queriendo ir a la playa. Sí, exactamente. Es que es la primavera. Exactamente, hay que reconstruir el protocolo de escritura como si fuera la periodista. Muy bien. Entonces, lo que yo no había entendido por ahí es, si yo vuelvo a repetir lo mismo que la periodista y le doy, o sea, le marco por ítem, bueno, el protocolo era, la primera parte, si entendí bien, era como buscar el tema, después trazar, bueno, cuáles eran los objetivos, ver cuál es el propósito de lo que quiere transmitir. Entonces, si eso yo lo redactaba como si fuera también la periodista o solamente lo enunciaba, esa es la parte que por ahí yo no entendí, por eso aún no lo entregué. Bueno, ahí Lorena planteó algo muy importante. Nosotros eso no lo dijimos. Cada uno podía elegir cómo plantear el texto. Era libre esa parte, ¿sí? Vos podías elegir lo que vos quieras. Podés, si querés, podés escribir como si fueras la periodista o como si fueras vos, pero recuerden que en el enunciado decía, hagan el protocolo como si ustedes fueran la periodista que escribió el texto, de manera que vos tendrías que haberte imaginado, una posibilidad es que vos podés haberte imaginado que eras la periodista, ¿sí? Eso hubiera sido un excelente ejercicio, por ejemplo, para un varón, pensar cómo hubiera pensado una mujer ese texto. Fíjense, ahí voy, Maxi, fíjense que los escritores varones también tienen mujeres como protagonistas en sus novelas, y cuando las describen, no es que hablan como en tercera persona, sino que escriben como si fueran mujeres. Entonces ahí hay un reposicionamiento muy interesante. O la otra posibilidad, Lorena, es que vos contaras que para vos la periodista, como si vos estuvieras hablando realmente como pensando lo que ella hizo, pero siendo vos misma. Es una elección tuya. Maxi, te escucho. Buenos días. Profe. Profe, aparte de esa tarea, también podemos profundizar el tema de lo que nosotros pensamos, de lo que la motivó a la escritora a escribir eso, el cuento. Sí, pero bueno. Ahí, ¿querés decirlo, Maxi? Antes de que pasemos a la corrección del trabajo de la compañera. No. ¿No?
Ah, tiraste la piedra y escondés la mano, qué vivo que sos. ¿No querés, vos querés que charlemos sobre qué nos parece que la motivó a la periodista a escribir sobre ese tema? No, es más que todo, aparte de eso, de profundizar el tema, ¿se puede o no? A Sí, se nuestro puede. pensamiento. Sí, pero ahí lo primero que tenés que escribir es el protocolo. ¿Cuáles son los pasos que ella llevó a cabo para escribir su texto? Sí, Lorena. Sí, otra manera de la que pensé también, como dijo el profesor Dani la última clase, fue que partiésemos, si no, empezar el relato partiendo de un concepto. Bueno, ¿cuál era para poner un ejemplo, ¿no? El tema de ese ensayo. Entonces, a partir de lo que entiendo por el concepto de tema de ensayo, ahí empezar a redactar. Bueno, creo que la autora toma este tema y contarlo yo en primera persona. No sé si estaba bien, por eso tenía como muchas ideas, pero no sé cuál puntualmente era la correcta. Bueno, Sandra, ahí le escuchamos a Sandra y vamos al trabajo de la compañera como para ir charlando sobre algo que ya ha hecho alguien y de paso vamos a ver algunas cuestiones de escritura. Sandra, te escucho. ¿Qué tal? Buenos días. Yo tengo una duda porque yo estuve mirando un poquito, investigando y vi que la autora escribe el artículo para un taller que ella va a dar. ¿Es así? Es un taller que va a dar acerca del abuso infantil en Rosario y ahí escribe el artículo, eso es lo que entendí. O sea, después sí se puede hacer el protocolo, pero Pero el protocolo es sobre ese texto. sobre ese texto. Perfecto. Bien. Hay algo importante lo que dice Sandra, porque uno cuando está medio perdido a veces tiene que buscar herramientas que nos permitan ver sobre elementos contextuales para entender las condiciones de producción de esa idea. Eso está muy bien porque te permitió conocer, Sandra, quién es la escritora, para poder armar ese protocolo. Pero que ese contexto nos permita entender la construcción del protocolo, pero no forma parte del protocolo. No sé si me notan la diferencia. Sí, sí. Perfecto, bien. Esa es algo para tener en cuenta. Bueno, vamos a arrancar entonces, estoy acomodando la cosa, vamos a leer el trabajo, la elección del trabajo de la compañera fue aleatorio, ¿sí? Lo que vamos a ver con este trabajo es cómo construyó el protocolo y algunas cuestiones de redacción, para que vayamos viendo entre todos estos procesos de escritura y ustedes vean qué es lo que nosotros vemos cuando corregimos. No, a ver, ¿qué dice la consigna? Vamos al trabajo de la compañera. Hay que ver qué dice la consigna. Y también les agradezco sus preguntas, pero estamos como tarde para la pregunta, ¿no? Hoy es lunes, les va quedando pocas horas para hacer el trabajo. Vamos a empezar a ver esto. Bien. El trabajo de la compañera. Pero qué cosa tan magnífica, ¿qué es lo que dice? ¿Ustedes ven? Los veo a ustedes y veo el trabajo, esto es magnífico. Bueno. ¿Qué ven ahora? Porque me preocupa que no sé qué es lo que están viendo. Se ve la pantalla compartida. Se ve el trabajo de Carolina. ¿Y ven lo que estoy moviendo o no? Pues lo estoy moviendo ahora, ¿no? No. Ah, bueno, no, porque no sé qué, la verdad que para mí esto es un misterio. Ahí se amplió la pantalla. Bueno, mientras se lee, ¿ven el texto de la compañera? Sí. Bien, dice, voy a leer el primero en voz alta. Bueno, ¿está Carolina Micaela Carrizo conectada? Sí, muy bien, Carolina. Espere. No hablaron. A ver, ¿qué van a decir, Lorena? Dime. O no sé quién levantó. Manito levantado. Ah, perfecto. No sé quién iba a hablar, que hable antes de que empiecen con la lectura. Lorena, tenés la mano levantada, me aparece acá. Bueno, arranco con la lectura.
Dice, análisis y producción del discurso, protocolo de escritura. El problema venía resonando en mi cabeza, tenía una duda. ¿Por qué escribieron de ello? Me propuse una hipótesis y debí averiguarla. ¿De qué se trata narrar lo imperdonable? Indagué hasta dar con las autoras, Silvino Campo y Ana Kazumistal. Comencé a investigar e interrogarlas y las historias iban cobrando más sentido, las terribles y aberrantes historias, vivencias personales o de allegados, algunas de víctimas anónimas. Tomé nota y leí sus cuentos. Tratar de interpretar aquello fue de lo más complicado. No podía ser. Con todo el material acumulado en una hoja de fotocopias que tenía en mi mochila, fueron notas para toda la hoja, casi sin alcanzarme el espacio. Me retiré de mi reportaje, mis investigaciones, y cuando todo el material estaba listo, me senté a escribir. Una noche lluviosa en un té a mi lado, con un té a mi lado, mi ventana. Era la única con luz en todo el edificio. En una hoja limpia comencé a ordenar todas esas palabras sueltas y desprolijas que iban tomando más sentido. Terminé por escribir una reseña, un breve argumento final. Aquí os comparto para su lectura. ¡Ah, olé! Os salió el gallego ahí. La realidad de las personas que no pueden narrar lo imperdonable se asemeja a un secreto consigo mismo guardado en las profundidades oscuras e irrepetibles del alma. Silvino Campo y Ana Kazumistal relatan en carne y hueso lo que otros no pueden transmitir. ¿De qué manera yo, como periodista, puedo adentrarme en este túnel si solo hay una sola realidad? Solo hay una sola realidad, el dolor, el túnel sin salida. Sus cuentos sobre abusos cuentan, por sobre todo, que el abuso no se da solo a las familias de los bajos recursos. ¿Por qué? Y sin titubear la respuesta, los abusos se dan hasta en las mejores familias. Mientras el tono y la tormenta llenan un vacío con miedo, mientras una persona hable con su mente por no poder expresarlo, por vergüenza, por el simple hecho de callarlo. Es ahí cuando la voraz incertidumbre hace parecer nuestro sentir y así guardarlo para nosotros. La culpa de las víctimas se hace visible cuando el agresor impone un idealismo. Vos hiciste esto, tu voz, tu ropa, tu cuerpo. Lastimosamente, las víctimas de esto mayormente son pequeñas, sin poder defender lo indefendible. Quisiera ser las personas que son adultas para poder solo defenderse. Una sola expresión, por Dios, fue solo eso lo que salió de mí al leer tales relatos, la ignorancia de las personas adultas y la inocencia de una criatura. ¿A qué extremo la sociedad llegó para dar como festejo las nalgueadas a una mujer, una señorita? El aberrante acto llega a paralizar el pensamiento de las niñas y con su ingenuidad se ven obligadas a desaparecer de sí para entregar su cuerpo a las bestias. En el último relato se puede determinar que esto no solo tiene un solo género, también se cometen niños. Si el abuso no tiene género, la invasión a toda la intimidad en una persona pura no tiene perdón, la supremacía de los países no actúa en consecuencia, las víctimas no hablan, tiene miedo. En la actualidad, y desde que tengo razón, la violación en niños siempre fue una utopía. Algo que no se cuenta ni se repite, queda dentro de ellos y dentro de las cuatro paredes. ¿El arrepentimiento llega algún día? Mi respuesta es no, no llega. Ni siquiera llega el pensamiento de remordimiento de aquella persona que tanto daño hizo a otra. La cuestión de pensar en ellos es el aliento de las bestias que hoy habitan en el mundo. Debemos imponer una sociedad con conocimiento, niños con un lenguaje normal de sus partes, llamarlas como se debe. ¿Por qué? Por lo que no se habla es mito y lo que es mito no existe. Eduquemos a nuestros niños como se debe. Bien. ¿Qué opinión tienen respecto de este trabajo? No, pero no estamos hablando de la escritora, estamos hablando del trabajo de la compañera. Si el trabajo de la compañera responde a la consigna, en primer lugar. Y tenemos que ver la escritura, no estamos hablando del trabajo de la periodista. Estamos reparando la escritura. Bien, ¿qué tienen para decir?
Inicialmente que sí, que cumple con la consigna, que primero habla del protocolo y, bueno, la primera parte del protocolo es, bueno, saber de qué se habla, el tema es el abuso infantil. Después desarrolló los distintos objetivos o las distintas posiciones respecto de las otras lectoras, pero lo que por ahí ella hizo, que yo no tenía pensado hacer, es ponerse en primera persona, desde el punto de vista, por eso era lo que yo preguntaba, de como yo como periodista o lo que piensa la periodista. Entonces ella habla de su sentir en ese momento y describe toda la situación, ¿no? Me parece que por ahí pasa el relato de ella. ¿Dónde ven ustedes que están las marcas del protocolo? ¿Quieren que les vuelva a poner el texto para que lo vean? ¿O lo recuerdan? Vamos a ver si... Hoy, ¿qué hice? No, ¿dónde lo metí? Ah, acá está. A ver. Sí, sale una vez, pero no sale siempre. Este es el misterio de la... Guadalupe, dinos. Profe, yo consideraba, lo que escuché porque el internet me anda medio cortado, eh, de que la redacción, más que seguir como un protocolo o un proceso de escritura, es como una historia, como decir, yo hice esto, y como un efecto acción-reacción a lo que, como si estuviera contando su día, algo así lo vi. El Más trabajo de la compañera. sí, más que un protocolo como un proceso de escritura, ¿no? Exactamente, muy bien. Ahí a ver, Sandra, recuerden que cuando terminen de hablar bajen la mano para que, si no me va a seguir apareciendo en la lista. Sí, a mí me pasa también eso, me parece que está muy bien escrito, que es agradable leerlo, pero que no cumple, o sea, con el proceso, con las pautas para que sea un protocolo. Es por qué escribo, para quién, de dónde voy a sacar la información. Yo, no sé, lo entendía distinto. Me gusta cómo está escrito. Sí, bien, Sandra. Ahí, gracias. Nadia, te escuchamos. Hola, ¿cómo va? Buen día. Buen día. Pienso que son diferentes formas de abordarlo en realidad. Yo pienso que cumple con la consigna, pero, por ejemplo, en mi caso que no lo entregué todavía, lo comencé a hacer, yo lo hice de una forma, lo empecé a hacer de una forma más técnica, ¿no? Analizando el texto como un proceso, la escritura como un proceso cognitivo y también, bueno, cultural, social. Acá hay una cuestión de denuncia también, entonces eso es importante también para analizar, pero pienso que son dos formas diferentes de hacerlo. Bien, ahí había una compañera más que había levantado la mano. Vamos a ver. No está mal escrito, hay cuestiones para revisar, por ejemplo, que me preocupa ahí cómo utiliza, aquí os dejo, aquí debajo os comparto para su lectura. El os comparto me hace referencia a una variación dialectal, una variación lectorregional, porque ustedes dicen, o Micaela, o Carolina, vos cuando le des, Carolina Micaela Carrizo, la autora que está dando vuelta, vos le decís, hola amigos, os dejo este trabajo, no, o sea, no. Se lo permitimos a Johan, que es venezolano, que utilice palabras venezolanas. Pero nosotros en Argentina, los comparto, falta que me hubieras puesto ala, ala. O sea, lo digo en chiste, ¿no? O sea, ahí hay una marca de escritura que no corresponde. Yo les digo una cosa, yo no estoy queriendo decir que el texto no sea tuyo, pero cuando nosotros los profes encontramos unas marcas como estas, empezamos a dudar y decimos, chan, ¿qué pasó acá con os comparto? Porque no forma parte primero no forma parte del registro neutro de la lengua, y de la lengua normal, digamos. Y después, tampoco del uso coloquial.
Sí, les podés haber puesto aquí debajo, les comparto, o se los comparto para su lectura. Aquí debajo se los comparto para su lectura, podés haber puesto. Que os comparto. Ahí tenés que fijarte, porque está bien, pero yo te digo, digamos, ¿qué es lo que no está mal utilizada? Lo que único digo es que tiene una fuerte marca, una variación dialectal que no se usa no es un registro dentro de la expresión corriente en Argentina. No está mal, pero no lo es. Justamente una de las cuestiones por las que hacemos estas correcciones es como para ir contando también qué es lo que vemos. Bien. Está bien escrito, algunas, por ejemplo, después de los puntos y comas no va mayúscula. Lo vi en una parte, no recuerdo bien. Creo que está acá. Ahí el profe Johan después si quiere hacer alguna observación sobre lo gramatical y lo ortográfico, está bienaventurado. No, acá ves, por ejemplo, dice, una sola expresión por Dios. Dios siempre va con mayúscula. El Dios que va con minúscula es un de uso corriente. Cuando uno hace una aclamación va con mayúscula. Fue solo eso lo que salió de mí al leer tales relatos, la ignorancia de las personas adultas y la inocencia de una criatura, punto y coma. ¿A qué extremo la sociedad? Acá, o es punto, si es punto va mayúscula, si no, minúscula. Otra, voy a ir sobre las cuestiones puntuales sobre la ortografía, lo gramatical y una apreciación conceptual para después ver lo del protocolo. No sé, ahí Johan hago una apelación a ti y a los demás, pero fundamentalmente al profe. Cuando acá leemos, dice, hay algo, yo voy a volver a leer algo, a ver, esperen que dice, que dónde lo encontré, esperen que ya el encuentro, ignorancia. Hola, Lucrecia. Sí. Te quería referir a algo que también tiene que ver con lo conceptual y con la coherencia. Sí, dame un segundo que encontré la palabra y te doy pie. Acá, justo porque te lo quiero decir para que vos lo veas, a ver qué te parece. Voy a leer este párrafo. En la actualidad, y desde que tengo razón, viste, te leí la mente, te conozco, Johan. En la actualidad, desde que tengo razón, la violación en niños siempre fue una utopía. Algo que no se cuenta ni se repite, queda dentro de ellos y dentro de cuatro paredes. ¿Qué significa la palabra utopía? Yo entiendo que hiciste una búsqueda conceptual ahí. No te vamos a mandar al cadalso, Carolina. Y si buscaste un sinónimo, pero ¿qué pasa con la palabra utopía? ¿Qué significa utopía? Si quieren lo pueden googlear ya. Vamos a hacer un análisis ahí de incorporación de esa palabra dentro de ese texto. Por favor, googleen. Ahí los veo buscar, me encanta. Que la utopía no existe. Busquen la definición de utopía en el diccionario de la Real Academia Española. Es utópico. No. Que la utopía es utópico, me mata esa definición. Por favor, busquen en el diccionario la utopía. Utopía me sale plano sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflictos en armonía. Bien, ahí Matías había levantado la mano también. Sí, no, era exactamente lo mismo que dijo recién la compañera. La definición. Gracias, Matías. Sandra. Un proyecto o plan que es improbable que ocurra. Que es improbable. A ver, Johan, ¿te animás a hacer una definición desde tu capital cultural de utopía? Y nosotros le vamos a contar dónde encontramos ahí la disonancia. Sí, ahí obviamente se supone que la utopía es un lugar ideal al cual se aspira,
¿no? Y nunca se alcanza. Entra dentro de lo que llamaban la lógica desiderativa, el deseo. Yo deseo esto, yo deseo tal cosa, ¿no? Y si tenemos en cuenta esa definición, vemos que está mal utilizada en ese renglón. ¿Okay? Y eso, por supuesto, como siempre les señalo, un solo ladrillo hace que se venga abajo el edificio de la escritura, ¿no? Y ya ese ladrillito que va ahí viene y desdibuja el conjunto textual. Básicamente es por ahí. Te lo tiraba a vos, Johan, porque ¿qué sucede con la palabra utopía? La palabra utopía marcó siglos en los pueblos, en las luchas revolucionarias de la historia de la humanidad. Hay un libro de Tomás Moro, el libro de Tomás Moro, Utopía, clásico también. Hay canciones dedicadas a la utopía. La utopía es el deseo, es aquello, dice, que nos permite pensar una transformación social. Está anclado el deseo a lo positivo, al cambio. O sea, cuando dicen vos sos una persona utópica, es decir, una persona soñadora, ambiciosa, que busca exactamente, Ibis. Estaba pensando justamente en esa frase. Dice, Ibis pone, cuando más nos acercamos a algo que más se aleja, pero es algo que nos permite, nos impulsa hacia, es una acción sumamente positiva. Y justamente se habla que en la década del 90, con la caída del muro de Berlín, lo que cae son los grandes relatos y las grandes utopías, es decir, esos son sueños articuladores de transformación social. Es un concepto que ancla lo político, que ancla los deseos de transformación. Entonces, yo acá lo que entiendo, Carolina, es que vos quisiste poner algo como algo que estuvo ahí y que estuvo siempre presente. No pienso que hayas querido poner lo que dice allí. Si nosotros tomamos el sentido de utopía dentro de esta oración, nosotros decimos como que todos quisieron. Fíjense lo que dice esta palabra en el sentido de utopía, ¿no? Sería algo así como que todos siempre desearon violar niños, que es algo que sucede, digamos, que el deseo de violar niños siempre está presente, que no todos lo dicen, pero que todos quieren. Fíjense que ahí, esa palabra, por eso es lo que decía Johan, a veces uno pone un ladrillito mal puesto y ¡pum!, se cae todo el edificio, ¿sí? Lo que a mí me da como nostalgia pensar que ustedes sean tan jóvenes, o como qué nos ha pasado como sociedad, que tengan que buscar en el diccionario el significado de la palabra utopía, ¿no? Me voy a quedar pensando esto con respecto a esa palabra, porque es una palabra que ha marcado la historia de la humanidad, y que no se pueda comprender el sentido último de esta palabra dentro de un texto, no nos enoja, solo que yo creo que a mí en este caso me pone un poco nostálgica y me llama la atención sobre esto. Yo ahí lo que te propongo, Carolina, es que la cambies a la palabra, que busques una que esté acotado el sentido de lo que quieres poner. Ahora, fíjense, y esto me da pie para algo que no creo que lleguemos a ver en el día de hoy, que tiene que ver con el proceso de gestación textual, cómo las palabras, en esta analogía que hacía el profe Johan de los ladrillos que construyen una pared, las palabras son vitales para la construcción de la imagen discursiva y orientar la intencionalidad del autor. Si yo quiero mi misión es construir un texto que dé cuenta de cómo una autora construyó su artículo, las palabras que utilizo deben responder al sentido que la autora quiere transmitir. Entonces, si dudan del significado de la palabra, chequeen y recontrachequeen. Si quieren enriquecer su vocabulario, vayan a los diccionarios de la Real Academia Española. Vital es ese lugar. Fíjense bien los diccionarios. Más si se van a meter con conceptos como como el de utopía, o resiliencia, o empatía, que se ha puesto tan de moda, ahora parece que cualquier cosa es empatía, revisen los significados y reflexionenlos a la luz del escrito. Carolina, te escuchamos, justo. Hola, buen día. Yo busqué la palabra utopía y todas las palabras que yo quería poner como sinónimos para que no sea tan normal, las busqué, pero bueno, esa palabra justamente yo igual tenía dudas. La busqué y me apareció la busqué en Google y me apareció
no sé en qué parte habré buscado, me pareció que era algo que no existía. Entonces, bueno, lo puse. Eh, y bueno, con respecto a os dejo, eh, quería mencionar de esa manera porque quedaba mal, digamos, decir les dejo. Era como muy informal. El texto es mío. Estuve 5 días para hacerlo, pero como le dije recién, la computadora la tienen mis papás. Yo en mi casa tengo un teléfono nomás. Entonces, cada vez que yo iba a mis papás, hacía un poquito y dejaba y volvía. Entonces, así iba haciendo el texto, hasta que pude, digamos, producirlo totalmente y llegué a lo que hoy en día leen. Pero, pero el texto es mío. No, pero está perfecto, ¿no? Pero, Carolina, una de las cuestiones que vamos a hacer ahora, que va a ser siempre agarrar aleatoriamente un trabajo y corregirlo y leerlo y mirarlos entre todos, es para que ustedes vean también qué es lo que nosotros miramos cuando corregimos. Por ejemplo, cuando encontramos estas cosas así, nosotros decimos, chanfle, ¿qué pasó? ¿Por qué no está usando el registro, la lengua normal? ¿Sí? Por eso yo dije, no es que dudemos que lo hayas hecho, lo que te quiero decir que es lo que a nosotros nos llama la atención. Después, bueno, te agradezco el trabajo y la dedicación para poder hacerlo en los tiempos que tenés. Se nota que has trabajado sobre la escritura. Esto que pasó con la palabra utopía seguramente te va a pasar con un montón de cosas de escritura a lo largo de tu vida, y yo valoro, y los profes acá valoramos, tu dedicación para poder hacerlo. Eso tiene mucha importancia para nosotros, que se nota que es un texto que has trabajado, ¿sí? Sobre la escritura, bueno, hay cosas para seguir viendo, el empleo de por ejemplo, los signos de los puntos suspensivos, algunas cosas que se podrían revisar, cómo se construyen los párrafos, pero has avanzado mucho y está clarito, inclusive hay un esfuerzo en la narrativa. Ahora vamos a ir sobre eso, bien. Vamos a ir en el tema de la consigna, que era armar un protocolo de escritura. ¿Qué es un protocolo? ¿Ustedes recuerdan lo que habíamos visto sobre lo que es un protocolo? Se puso ¿Protocolo muy... era la estructura? Sí, pero ¿se acuerdan que se puso muy de moda la palabra protocolo con el tema del COVID? Protocolo COVID. Claro, por eso. Yo por eso decía que por ahí, en cierta manera, al proponer el protocolo tenía que tener un tema, era pasos a seguir, era a quién estaba dirigido, qué estrategia utilizó. Entonces, cuando ella plantea el tema, bueno, quizás el tema, el título era el abuso infantil, después ella por ahí desarrolla otras cosas que por ahí ella reconoció en el texto. Y hay una planificación también a la hora de escribir, a la hora de describir. Entonces, no sé, por eso, para mí tenía parte del proceso de la escritura, o sea, parte del protocolo. Bien, pero ¿qué es lo que le estaría faltando entonces? Los pasos. O sea, ahí yo lo que noto dentro de este texto es que lo que le está faltando son los pasos que uno se imagina que ella tuvo en cuenta a la hora de construir esta obra. Por ejemplo, a ver, voy a volver acá. Ella cuenta, se pone en la piel de cómo me propuse una hipótesis que debía averiguarla, de qué se trataba, narrar lo imperdonable. Ahí se tomó una decisión que era ver qué es narrar lo imperdonable. Segundo paso, investigó las historias que iban cobrando más sentido, las terribles. Pero fíjense que no nombra a las autoras que leyó. Son varias las autoras que se nombran dentro de los textos de literatura. Cuando todo el material acumulado en una hoja de fotocopia que tenía en mi mochila fueron notas, bueno, acá va contando cómo fue tomando notas de manera suelta. Va contando lo que dicen las autoras, pero faltaría ver algún conjunto más de decisiones. ¿Por qué eligió esos autores? ¿Por qué le parecen que digamos,
por qué se eligieron esos autores para analizar eso, por qué se tomó la decisión de narrar lo imperdonable, ¿sí? Ahí lo que decía una de las compañeras, que no me acuerdo, que era que... a ver, lo que nosotros tenemos que pensar es, como si fuéramos la periodista, ¿por qué escribió ese texto? ¿Qué decisiones tomé como periodista para escribir este texto? ¿Por qué el tema de narrar los abusos? ¿Por qué elegí estas autoras y no otras? Y si en el caso que no lo dice la periodista dentro del texto, imaginamos por qué lo hizo a partir de lo que estoy leyendo. Exacto. ¿Sí? Lorena, nuevamente, te escucho. Bueno, yo no sabía que eso era válido también, el imaginarnos por qué eligió esos textos o también esas autoras. Yo lo que les decía la otra vez, que hay información que ustedes no la van a tener porque no la dice la periodista en el texto, se la tenían que imaginar como a partir de lo que uno lee, puede imaginarse. ¿Por qué no me deja? Ahora no me deja entrar. A partir de lo que el autor escribe, uno puede imaginarse por qué toma ese conjunto de decisiones. Recuerden que cuando uno escribe para otro. Y ese otro que está escribiendo, uno le lanza algunas pistas para que pueda reconstruir ese camino. Entonces, cuando nosotros leemos, decimos, mirá, habla sobre tal tema, elige determinados autores, lo publica en determinada revista y no otra, es una periodista freelance. Entonces, todas esas puntas que nos va dando el escritor nos permiten ver las condiciones de producción y poder determinar su protocolo. Sí, Matías. Profe, en ese caso, por ejemplo, puntualmente de este ejercicio, yo, por ejemplo, lo había pensado de manera de, cuando ella, explica lo del problema ese que tuvo con el traumatólogo, de ese dolor que el profesional le dijo que si él no lo podía constatar en ningún lado, entonces no existía. Entonces yo lo agarré por ese lado, relacionando lo que ella había vivido en esa situación de no poder expresar el dolor, que lo tomaban como ficticio, y empezar a relacionarlo, con las otras historias y buscar una manera de poder expresarlo, siendo que el resto lo ignora. Así más o menos yo lo planteé así. No sé si es válido, razonarlo, de modo como analogía, por lo que fue viendo la autora, Sí, se puede hacer, a ver, por ejemplo, cuando ella, hay cosas que cuenta, cuando va contando, bueno, qué dice tal autor, qué dice otro, nosotros podemos imaginarnos qué es lo que ella vio en esos autores que le lleva a tomar la decisión de rescatar eso y no otra cosa, ¿sí? De todos modos, hagan lo que mejor les haga de esa construcción. Vamos a seguir trabajando sobre eso, ¿sí? No te preocupes, Carolina, este es un primer trabajo, ¿sí? Es un primer trabajo, no te preocupes. Nosotros presenten esto que han hecho, además ha sido la primera en que te hemos expuesto para la corrección, así que no te vamos a castigar. No te preocupes, esto uno va aprendiendo y todos vamos aprendiendo las correcciones del resto, ¿sí? Así que eso no... Así que no te preocupes. ¿Alguien quiere decir algo más? Que nos va a quedar justo media hora para presentar el otro tema. Aprovechen. Sí, yo quería decir con respecto a lo que dijo el compañero, que también yo creo que ella ha tenido, lo iba a describir, una situación similar o parecida, porque ella con esos dolores lo que está haciendo es somatizar algo que no puede expresar, que le sale por el tema de la columna de las vértebras, es una dolencia. Entonces, hay una parte en la teoría
que habla de otros autores sobre la parte emocional o lo cognitivo, que tiene que ver también con cómo uno escribe, ¿no? O no sé si estoy errado. No, está bien. A ver, ¿qué más? Me pareces como desconocido, y desconocido es una chica que tiene la cámara prendida y no sé quién es, desconocida. Paola, profe. Dale, Paola, contá, decinos. Bueno, yo en mi caso igualmente lo tomé igual que el compañero, el hecho del médico, y nombro los autores que están también en lo que ya había escrito. Sí, está bien. Yo después, después que terminemos la clase de hoy, la semana que viene, el lunes que viene, les voy a hacer un cuadro para que vean cuáles son cómo sería más o menos una organización de protocolo. De todos modos, ya lo hemos visto con en las otras clases. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos ver? De hecho, cada uno arma su propio protocolo de escritura cuando escribe. Unos pasos tiene que cumplir, pero hay cosas que tienen que estar presentes. Bien, Lorena. No, eso que dije sobre el tema, claro, que en la parte de la teoría de Flower y Hayes está el cuadro ese que figura primero el problema, después la planificación, la organización de lo que se quiere decir y la memoria a largo plazo. Exactamente. Bien. La autora para darme una idea de... Está muy bien. Bueno, ahora yo quiero que avancemos con una cosa más. Esperen que si no se abre acá, ¿vieron cómo es esto? Ay, no, se me había cerrado. Bien. No sé por qué lo cerré, ahora lo voy a abrir de nuevo. Es el tema de hoy. Hoy vamos a avanzar con un tema que se llama proceso de gestación textual. Vamos a ver otro protocolo de escritura fundamentado desde otra perspectiva teórica, que es la de Holiday. Y este protocolo es... las presentaciones de PowerPoint no las vamos a poner más separadas de la clase en el aula, van a estar siempre dentro de la grabación para que los compañeros que no participan de la clase tengan que verla sí o sí para poder ver el material. Si no, van a tener el material por separado y no ven la clase. Entonces, voy a arrancar con esto. El texto. Y vamos a ver proceso de gestación textual. El concepto de gestación proviene de crear. Se asocia generalmente a la maternidad, tiene que ver con la creación, tiene que ver con la vida, tiene que ver con el desarrollo dentro de alguien. Estoy gestando una idea, yo la estoy elaborando, la estoy haciendo mía, la estoy procesando. Y sería un proceso de gestación, de elaboración, que en su propia palabra parte de uno mismo. Y al decir parte de uno mismo es que nace de quien somos. No es algo que yo saco como de la anónima de la góndola, saco una idea y la manipulo y la llevo. No, sale de mí. Esta construcción que veíamos de la compañera Carolina, de la producción de su texto, de la elección de las palabras, que buscó los significados, que fue viendo la forma de poder analizarlos, eso tiene que ver con la gestación de una idea, que no es algo que se hace de un momento para el otro, sino que lleva un tiempo. El texto, como estamos viendo hasta ahora, y vamos a integrar ideas y conceptos que hemos ido trabajando en el transcurso de, quiero ver, ¿lo ven a la presentación? O la chiqué un montón, espera. ¿Ahí la ven mejor? Sí, se ve, Lucre. Bueno. El proceso, ahí la abro un poco, me pasa que como están sucediendo cosas muy extrañas con esto. ¿Usted lo ve mejor?
Sí, profe. Ahí se achicó. Como que sea chico, si yo lo grande. A ver, ¿y ahí? ¿Ahí cómo lo ven? No, está igual. Ahí está perfecto. Bueno, ahí no los veo a ustedes, así que me hablan cualquier cosa. Bueno, vamos a empezar a integrar cuestiones que nosotros ya vimos a lo largo de esta materia. Y lo primero que vimos es que texto, dice acá, qué bestia. Esperen un cachito porque tanta bestialidad inaudita. Texto. Que el texto es mucho más que una secuencia de oraciones. Esto lo venimos viendo desde el principio de año, que decíamos que un texto involucra muchos elementos. Involucra ideas, involucra sentimientos, involucra visiones de mundo. Y nosotros empezamos a decir que el texto es una unidad semántica que adquiere su significación en un contexto dado. Y con unidad semántica queremos decir que es una unidad de sentido, que es una idea que está puesta dentro de las palabras, pero que, dice, es unidad de semántica que adquiere su significación en un contexto. Es decir, que si el texto no está dentro de un contexto, carece de sentido. Y ustedes dirán, ¿puede ser que haya un texto fuera de un contexto? Y no, porque el texto es texto en la medida que es producido y leído por otro. Entonces, siempre el texto va a estar en un contexto y va a tener una significación producto del lugar en el cual es producido. Producto de las visiones de mundo, del enunciador, y que va... Y también del enunciatario. Esto que había pasado con el texto de Carolina, en que lo estuvimos viendo con el profe Johan, y ustedes dirán, ¿por qué le preguntó el profe Johan y no a otro profe? Porque resulta, y acá vamos a hablar de los contextos de significación, el profe Johan tiene una profunda experiencia como profesional dentro del análisis del discurso, pero además es una persona que ha participado dentro de espacios donde la utopía era un escenario donde lo atravesaba. Entonces su contexto de significación iba a permitir decir, no, a ver, pare un poquito acá, no es la palabra utopía la que habría que poner, ¿sí? Fíjense que al resto de los compañeros no les llamó la atención. Hubo compañeros que utopía es como que le pasó por el costado, o sea, no le generó ruido. A mí inclusive cuando lo leí, vi que algo pasaba y me generó una disonancia muy grande. Porque nuestros contextos de significación son distintos y hace que esa palabra en ese lugar adquiera distintos matices. Por eso hablamos que el texto es una unidad de sentido, una unidad semántica. Tiene una idea. ¿Y por qué semántico? Porque interviene el contexto de cada quien en su momento de interpretación. Es producido, o sea, con una intención específica y con una función determinada. Cada texto producido por un enunciador busca algo en su audiencia, busca lograr algo en particular y por lo tanto tiene una función. Nosotros después lo vamos a ver cuando veamos tipos de texto, que hay funciones de persuadir, de convencer, de narrar, de hacer reír, que algo que ya habíamos visto antes, o de informar. Y tiene una intención. Yo puedo escribir, por ejemplo, un texto periodístico y un texto informativo que tiene la función de informar, pero en el titular poner, corte de, por ejemplo, en Caleta Olivia, corte de ruta y represión. Aumenta la violencia en Santa Cruz. O un titular que fue muy gracioso, que fue de los otros días. La democracia en Caleta Olivia está en crisis, titular de un diario. Y cuenta todo lo que pasó por el tema de la represión a los municipales y bla, bla, bla. Uno lee ese titular y dice, ¿cuál es la intención del periodista? Coloca sobre el tapete un tema, crisis democrática en Caleta Olivia. ¿Eso es algo así nomás? Ay, no, se me ocurrió ponerlo. No hay una intencionalidad clara del medio de generar una crisis institucional. Entonces, cada texto, al ser una unidad de sentido que se vincula con su contexto, nos habla de que hay una intencionalidad desde el enunciador y que ese texto tiene una función. Fíjense que esto nosotros lo estuvimos hablando durante todo el año, especialmente al principio cuando vimos que discurso es texto más contexto.
El texto, dice Michael Halliday, está orientado por una función comunicativa que cumple una función dentro de un contexto dado. Es decir, el texto se escribe, se produce, porque tiene la función de comunicar algo en un contexto dado. Ahora, para que ello suceda, Halliday nos va a decir que cada hablante toma un conjunto de decisiones y que están definidas como acciones que orientarán su hacer. Es decir, esto que venimos insistiendo mucho con los profes desde el principio de año. Un texto que puede parecer un acto catártico o de vómito cuando uno escribe así algo que me sale y lo vuelco, es el resultado de un conjunto de decisiones que hemos tomado. Si escribo un diario íntimo y lo hago de manera compulsiva, quizás la intención ahí es de desahogarme y poder sacar el dolor que tengo adentro, sacarlo de mí, colocarlo en un papel para poder estar más libre. Si es una nota a la decana porque necesito algo, tiene una intencionalidad específica que es pedir, solicitar o marcar una necesidad, o si es una noticia, poder poner de relieve algo que está pasando en la comunidad. O sea, y para poder hacer eso, el escritor toma decisiones, como les ponía el ejemplo recién del tema de la crisis democrática, la crisis institucional y democrática de Caleta Olivia. El periodista tomó una decisión e hizo algo en relación a ello. Cali debe decir que este conjunto de decisiones se pueden reunir en 4 puntos y las propone, y las vamos a ver ahora. Le llama a las 2 primeras potenciales. ¿Qué es un potencial? Un potencial es potencial deriva de potencia. Potencia es un concepto que Aristóteles construyó que se aplicó directamente hacia la matemática y que tiene que ver con la posibilidad de hacer algo a futuro, aumentar algo, pero es algo que puede llegar a suceder. Aristóteles hablaba de la potencia y del acto. Decía que está el acto y la potencia. Es la decisión previa al hacer. El concepto de potencia se va a asociar, por ejemplo, en Bourdieu, en el caso de la disposición a actuar. Es lo previo. Es la decisión previa a hacer algo. Potenciar también significa aumentar algo, ¿no? La multiplicación es una potencia. Pero aquí vamos a hablar la decisión previa al hacer y se llama potencial de conducta. Primer decisión que yo tomo antes de escribir un texto. Potencial de conducta. Acá dice Halliday, se abordarán las prácticas discursivas, es decir, las que implican el uso del lenguaje. Se dan en la tensión entre las restricciones contextuales y las intenciones del sujeto. Acá, esto no me permite ver el renglón de abajo. Dice, responde a la pregunta, ¿qué quiero lograr con este texto? ¿Quiero explicar? ¿Quiero persuadir? ¿Quiero informar? ¿Qué es lo que quiero hacer con este texto? Implica el potencial de conducta. Bien, primera decisión, voy a escribir un texto. ¿Y qué quiero lograr con este texto? Por eso se relaciona con el uso del lenguaje. Se relaciona con el contexto, porque si yo quiero, por ejemplo, pedir, quiero informar sobre una situación dada con los municipales en Caleta Olivia, yo tengo que tomar una decisión cómo voy a informar esto. Si lo voy a poner desde un plano escandaloso, como crisis institucional, o voy a simplemente narrar lo sucedido, o voy a poner en relieve las diferencias entre Julián Carrizo y la lista de Avellaneda opositora en la municipalidad, o lo voy a escribir de manera general para que todo Santa Cruz se entere y no del conflicto interno que hay en la municipalidad. O sea, tomo un conjunto de decisiones. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con este texto? Informar, persuadir, explicar. Me van parando, chicos, si no entienden, porque recuerden que no los veo y no los leo. Segundo potencial, el potencial de significado. Se vincula, dice, con una función interpersonal. Lo representa lingüísticamente y se relaciona con relaciones sociales entre los participantes de la situación comunicativa. Responde a la pregunta, ¿qué sentidos queremos construir con este texto?
¿qué imagen discursiva queremos favorecer en el enunciatario? Vuelvo con el ejemplo de la crisis democrática. Si yo quiero, mis funciones, yo lo que quiero lograr con texto es informar sobre lo que pasa, el conflicto interno que hay en la Municipalidad de Caleta Olivia y poner en evidencia que no se puede resolver, esa sería mi decisión, informar sobre esto. ¿Qué es lo que quiero, qué imagen quiero construir en el enunciatario? Quiero que se dé una idea de crisis democrática, quiero que se dé una idea de conflicto que no se puede resolver entre una interna gremial, quiero que el lector se referencie que en Caleta Olivia se vive el abandono del gobierno de Santa Cruz. Estoy tirando cuestiones así como para, digamos, ¿qué es lo que quiero que el enunciatario, o sea, el receptor de esta nota, entienda? ¿Sí? Se llama potencial de significado. El tercer potencial se llama de realización léxico-gramatical, y acá el texto de Carolina nos vino el dedillo, porque tiene que ver con las palabras y la construcción de las oraciones. Ustedes recuerdan que cuando vimos el enfoque cognitivo, también estábamos rastreando qué decisiones gramaticales se habían tomado en relación a la escritura del texto. Eso tiene que ver con este punto. Yo decido antes de escribir cuáles van a ser las palabras fuertes dentro de mi texto. Esto que le marcaba un pobre Carolino, ahí la tenemos de punto con lo de la utopía. El tema de la palabra utopía. Si yo hubiera tomado la decisión previa de cuáles son las palabras fuertes dentro de mi texto, tengo la posibilidad de poder revisarlas si son pertinentes para lo que yo quiero decir. La pregunta sería, entonces, ¿qué palabras son centrales para este texto cumpla con la intención propuesta? Si yo me quiero proponer, entonces, mostrar que el enunciatario piense que en Caleta Olivia está la cosa que arde, voy a poner palabras que generen ese estallido. Vamos a ver un ejemplo. No voy a hablar de lo de recién, sino vamos a ver otro. Diría, carta de solicitud a autoridad. Puede ser la decana. Potencial de conducta. ¿Qué quiero lograr? Convencer a la decana que autorice el uso de la biblioteca de manera presencial. Fíjense que la primera palabra es un verbo que es convencer, es decir, ya cuando quiero convencer a alguien, el tipo de texto que vamos a hacer es distinto. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tipo de texto corresponde al verbo convencer o al verbo persuadir? Pero bueno, yo quiero convencer a la decana que autorice el uso de la biblioteca de manera presencial. El potencial de significado, es decir, qué imagen discursiva quiero lograr que construya el destinatario, en este caso la decana, que comprenda lo importante que es para los estudiantes el acceso a los libros de manera material, de manera concreta, de poder ir a sacar el libro de la biblioteca. Que ella se dé cuenta que para nosotros los estudiantes es importante ir a la biblioteca. ¿Qué palabras voy a utilizar? Acceso libre, biblioteca, alumnos, presencialidad, etc. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, fui como medio a las chapas en la explicación porque quería que entrara dentro de la clase. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes ya se imaginarán. Es nosotros le llamamos en clase al proceso de gestación textual maqueta de texto. ¿Por qué? Porque siempre va previo al texto. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio de proceso de gestación textual. Yo la actividad la voy a colocar en las aulas de la misma forma que esta, vamos a trabajar para el lunes que viene, de la misma forma, solo que el lunes que viene no vamos a tener tema teórico, sino que vamos a dedicarnos a corregir las maquetas de texto, ¿sí? Y acá me quiero detener estos 8 minutos para poder explicar el tema. Ustedes saben, como les dijimos a principio de año, que sí, Lorena, siempre la subimos al YouTube, que para aprobar esta materia tienen que hacer un texto académico. Y el texto académico se empieza a construir con este trabajo práctico. Tómese nota, 27 de septiembre de 2021, empezamos a escribir nuestro trabajo final. Traten, Lorena, siempre subimos a YouTube, te pido por favor
que presten atención y no pregunten cuestiones que no tienen nada que ver con lo que estoy hablando ahora, porque después empiezan con el, ¡ay, yo entendí! No, focalicen las antenitas de bilingüe. Para aprobar esta materia hay que escribir un texto académico que dé cuenta de todo lo que estamos hablando ahora, a partir de un tema que nosotros le vamos a dar. El primer paso de la presentación del texto y el que les va a permitir hacer el primer bosquejo de trabajo es este. Queda grabado, además los tengo a los profes de testigo, el que no presenta el proceso de gestación textual hecho ahora, en este tiempo, después no hay tutía, porque ¿qué es lo que nos pasa? Después presentan el texto y después el texto del proceso de gestación textual, y decimos, pero ¿cómo? Si es gestación, o sea, ¿cómo? Es como que primero tenés el chico y después presentás la panza, es algo como muy extraño, o sea, no. Primero la panza, después el chico, después hay otros pasos anteriores, pero a nosotros nos interesa eso. ¿Sí? Primero esto, de decir, bueno, profe, pero es como que no, si yo lo escribo ya está. No. ¿Por qué lo hacemos ahora? Porque es acá donde tomamos las decisiones sobre el texto que queremos construir. Armamos las ideas, trabajamos sobre las palabras, decidimos cómo presentar. Vamos a ir profundizando esta maqueta de texto, porque vamos a ver que después vamos a esta maqueta, les vamos a sumar tipos textuales. Vamos a ver con la profe Miriam las propiedades del texto. Después vamos a ver con el profe Johan y con la profe Celeste tipos textuales. Y eso se va a ir sumando a la maqueta de texto. Después voy a tener que decidir. Van a ver después que en el potencial de significado vamos a tener que subir los recursos argumentativos, los recursos explicativos. Vamos a ver qué palabras son mejores para una hipérbole que para una analogía. Y bueno, y si no tengo esto, no llegamos, ¿sí? Queda grabado. O sea que después ya lo dije, no quieran convencer a Celeste, a Johan ni a Miriam, y al profe Dani, que tiene cara de papá pitufo bueno. Que no, lo digo porque no está conectado, o si llega a estar conectado, después me lo imagino su cara. Bien. El tema sobre el que vamos a trabajar este año es un tema que va a tener que ver con la pandemia y la profesión que ustedes eligieron. Ustedes dentro de pandemia y, por ejemplo, profesora de enseñanza primaria, pandemia y seguridad y higiene, pueden elegir lo que quieran. Lo que sí, ahora vamos a empezar con este ejercicio. Ustedes, eso va a ser el tema general del trabajo final. Ahora, para empezar a ejercitar el tema, que es lo que van a presentar el lunes, van a tener que hacer una maqueta de un texto, suponiendo que ustedes tienen que presentar una solicitud a la Secretaría Académica sobre una carga de notas. Ustedes pueden tomar distintas decisiones ahí. Si quieren informar la situación que les pasa, si quieren quejarse, si quieren pedir, si la quieren convencer a la pobre Karina Nawin que los atienda, ¿sí? Para escribir esta nota, no va, me dirijo, señora secretaria académica, averigüen cómo se llama, que a esta altura del partido ya deberían saber cómo se llama, qué título tiene, cómo se presenta a su cargo. O sea, deben presentar una nota con las características una idea de una nota con las características que ellos refieren. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer del proceso de gestación textual es con esta nota. Nosotros el lunes ya le vamos a ir avanzando en las clases sobre el tema que ustedes van a elegir. Por lo pronto vayan pensándolo, ¿sí? En este eje de mi carrera y el COVID, sobre qué podríamos trabajar. Sobre, por ejemplo, los protocolos sanitarios, sobre la importancia de la presencialidad o de la virtualidad, o sobre las adecuaciones laborales en las empresas en tiempos de pandemia, o qué nos pasó sobre, por ejemplo, en informática, sobre el uso de las nuevas aplicaciones, o cómo se adaptó la enseñanza de la informática en los entornos virtuales. O sea, hay un montón de cosas para ver,
¿sí? Pero este lunes vamos a hacer, para el lunes vamos a hacer un ejercicio como si tuviéramos que presentarle una nota a la secretaria académica. ¿Quedó claro? Sí, profe. No, profe. ¿No? Una nota a la secretaria. No, una nota a la secretaria. Ahí se te corta, pero voy a repetir. Hay que hacer sobre el protocolo, el proceso de gestación textual, que son 3 potenciales, el de conducta, el de significación y el léxico gramatical. Deben tomar las decisiones sobre esos 3 puntos para armar una nota dirigida a la secretaria académica. Pidiéndole algo. No importa si te querés cambiar, es imaginario el tema, Victoria. O sea, es un tema. Para el trabajo final, les damos un tema y les proponemos que lo piensen desde su carrera porque es sobre donde más están leyendo. Tienen más material sobre eso, para que no tengan que investigar tanto sobre algo que no tienen acceso. Por eso le decimos eso, ¿sí? Ramiro. No, no era nada, profe, disculpe. Ah, bueno, perfecto. Bueno, voy a poner un foro, vamos a poner un foro de consultas en cada aula y le pueden preguntar a los profes sobre este tema. De todos modos, el miércoles, que es trabajo práctico, seguramente van a profundizar sobre estas cuestiones con cada profesor. Les pido por favor que le pregunten a cada profe sobre este tema para que puedan ir aclarando el armado de este proceso de gestación textual. ¿Sí? Johan, Celeste, Miriam, ¿quieren decir algo más? ¿No? ¿O Johan sí? No. Sí, yo quería hablar 30 segundos sobre Carrizo, la chica Carolina Carrizo, me parece. ¿Está por ahí todavía? Muy bien. Mira, en términos generales, yo valoro mucho el esfuerzo que hiciste, como la profesora también te lo indicó de manera reiterada. Me parece que hay, Lucrecia trajo a colación a Aristóteles con la noción de potencia. Tú tienes un potencial ahí, sin duda. Creo que también alguna compañera te lo refirió. Así que todas nuestras impugnaciones, por así decirlo, más que impugnaciones, recomendaciones, apuntan precisamente al hecho de que vemos en ti un potencial interesante, sin lugar a dudas, ¿no? Pero ¿se nos congeló el Johan con la mano así? Johan, te congelaste con la mano así, estabas para captura de pantalla, te digo, ¿eh? Así. Ahora me escuchan. Por ahí se te corta. Si querés apagar la cámara, Johan, pero así terminás tu idea. Pero venís bien. El internet. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Bien, buenísimo. Entonces, la idea es que te alientes a continuar por ese camino. Y como les gimnasia mental. Ay, Se le corta, profe. ¿Gimnasia mental dijiste al último? Ah, bueno, perfecto. Bueno, chicos, gracias, Johan. Es así, y quiero que vamos a acostumbrarnos a este ejercicio hasta fin de año, donde lo voluntario lo hace y si no saben que el que le toca, toca la suerte loca. Sé que no es tan fácil aceptar que a uno le corrijan en público, pero no es una corrección con lápiz rojo, sino forma parte de la intertextualidad. Es la única forma, como dice Casani,
de poder aprender a escribir es reparando nuestra escritura, leyendo y releyendo y viendo todos los escenarios posibles. Bueno, chicos, gracias, Johan, por tus palabras. Cele, Miriam, nos vemos entonces cada uno en sus comisiones de práctico el miércoles. Yo voy a dejar la consigna dentro de un rato y nos vemos el lunes que viene. Chao. 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 Chao.